me intenté conectar del link que viene ahí directamente en la página y me mandó a otro lado y no me dejaba entrar. Entonces lo que hice fue copiar a manita el link y ya pude entrar. Entonces a lo mejor por eso no han entrado los compañeros. Entonces, si me permite, en algún grupo de WhatsApp en lo que estoy con algunos compañeros voy a publicar este link, ya que me metí, para ver si alguien más se puede meter. Ok, si quieres, públicalo. Pero el mensaje, no me han mandado mensaje alguna vez a la página de que tengan problemas para entrar. Ok. No sé si se empalme con otra de las clases. A lo mejor con alguien sí, digo, en mi caso no, pero a lo mejor con algún otro compañero de otra aula, pero que esté con usted, sí. O simplemente ya cuando llegan a la clase ya tarde, descansados y todo, ya la ven más tarde en la clase. Porque sí veo que muchos se meten a ver la grabación. Posiblemente es más fácil. Ya saben, esta semana el tema fue sueldos, salarios y su carga tributaria. Este es se lo llevan ustedes este tema como mera información o conocimiento, ya que realmente de acuerdo a la carrera que ustedes estudian, no van a dedicarse a hacer este cálculo, claro, pero sí van a ayudar a hacer el sistema que sirva para hacer estos cálculos. Ok. Puede ser que los sistemas de las empresas tienen un sistema de nómina. Normalmente, hace muchos años se hacía a mano estos cálculos. Ahorita las empresas tienen un sistema de nómina, ese sistema de nómina tiene cargada la tarifa de impuestos a personas físicas. La tarifa de impuestos a personas físicas la actualizan, se va actualizando la tarifa de acuerdo a la inflación que hay. Si la inflación no es muy relevante, pues no la actualizan. Antes, digo, cuando las inflaciones eran altas, pues se tenía que estar actualizando constantemente. Y bueno, también las versiones que vienen del libro hablan de impuestos sobre productos de trabajo y tarifas y leyes y todo. Como son versiones viejas, no están actualizadas los artículos. Normalmente la ley de ISR, personas físicas se habla de nosotros, que nos cobra impuestos a todas las personas. Y personas morales son las empresas. Así le distingue la ley, personas físicas y personas morales. Personas morales, pues, normalmente es una SA, personas morales. Claro, hay persona física con actividad empresarial que se le aplica todo lo que es de personas morales. Y como el gobierno pues necesita recursos para todos sus gastos, pues nos cobra, igual que les cobra impuestos a las empresas, también nos cobra impuestos a todas las personas. Para este cálculo de impuestos, bueno, primero los temas que la carga tributaria de los sueldos. ¿Cuál es la carga tributaria de los sueldos? El ISR, personas físicas. Viene la ley de ISR, hay una ley de ISR y hay una tarifa, creo que la tarifa es el artículo, bueno, mensual y anual. Artículo 96 y este es el artículo 152. Hay más carga tributaria en los sueldos, lo que es el IMSS. Es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la seguridad social. Hace muchos años, los que estuvimos inscritos antes del 97, aparte de
de ser servicios para la salud, también era la pensión o jubilación. Ahora para pensiones y jubilaciones hay lo que son los afores. Ya desgraciadamente ustedes pues tienen que, cuando se lleguen a pensionar, los que no estuvieron dados de alta antes del 97, tu pensión es lo que llegues a tener ahí en el afore. Antes estaba en el IMSS y se daba una pensión mejor que la que van a alcanzar los que se tengan afores. ¿Qué más? Maestro, ¿sí? Esto del IMSS es para algún cierto tipo de trabajadores, pero también en lugar de ese está el del ISSSTE, ¿verdad? Para otras personas, para los que son al servicio del Estado. El IMSS es para todos los que nuestros patrones lo paguen. Una parte de lo que pagan nos lo retienen a nosotros y otra parte lo aporta el patrón. Inclusive la mayor parte la aporta el patrón. Pero hay empresas que no les cargan IMSS y más que empresas, pues algunas dependencias a lo mejor son por honorarios o algunas empresas te contratan por honorarios y no te pagan IMSS. La obligación es de pagarnos IMSS a todos, porque pues puedes tener un accidente de trabajo y pues ¿cómo te vas a curar? Tendría que pagar el patrón, tendría la obligación de pagar los gastos médicos del trabajador si fue trabajando. Inclusive pues hay pensiones por incapacidad, que estas también las paga el IMSS. Tienes un accidente de trabajo que ya no puedes seguir trabajando, ya sea porque tienes problemas en una pierna o en los brazos, o tienes un accidente y ya no puedes caminar, o la vista. Digo, la ley del IMSS da una serie de incapacidades, claro, como todo. Como una incapacidad le va a costar al IMSS estarte pagando una mensualidad, pues te hacen la vida bien cansada para darte esa incapacidad. Tienes que ir al IMSS y que te revisen y te hacen hacer colas y darte vueltas. O sea, te hacen la vida cansada para que no en el primero ya salga tu pensión. Te hacen batallar. Porque pues ellos dicen, no, pues, si ya no le sigue, pues ni modo, ya. Mientras no se le autorice aquí y salga su resolución de pago de pensión, no pago nada. Y aquí, bueno, ahorita vemos cómo le llaman aquí, por ejemplo, impuesto sobre producto de trabajo, le llaman el capítulo son sobre lo que trabajamos, nos retienen impuestos, y este es artículo 96 y artículo 152. Hay una tarifa para ver lo que se retiene anual y lo que se retiene en forma mensual. La tarifa mensual se aplica sobre los pagos, sobre los sueldos, inclusive se la transforman en quincenal para que el que le pagan cada quincena, pues le retengan de acuerdo al pago de la quincena. Y todo eso se enteran los días 17 del mes siguiente al que trabajamos y te retuvieron. El patrón te retiene y lo entera los días 17 de cada mes. Y el cálculo anual es, independientemente de que te estuvo reteniendo todos los meses, al final del año te hace una retención anual la empresa y tú algunos que ganan arriba de cierto nivel de sueldos, hacen una declaración anual. Dice, oye, si me retuvieron cada mes, ¿por qué el anual? Bueno, es que a veces escapa algo. En teoría, la suma de lo que te retienen los 12 meses debe ser a la suma del cálculo anual de lo que se te debió haber retenido. Pero a veces te pagaron un tiempo extra o vacaciones o no sé, alguna cosa que no te retuvieron en impuestos. O tu nivel de ingreso sube. Entonces te corresponde más retención que la que tienes. Porque vamos a suponer a alguien que a lo mejor gana 10,000 pesos. Enero, febrero, marzo, abril estuvieron reteniendo y luego por X tuvo un aumento de puesto y todo y ya va a ganar 20,000.
y es otro porcentaje el que se les retiene. Entonces, a lo mejor lo que retuvieron cuando ganaste 10 y lo que te retuvieron cuando ganaste 20, la suma de todas esas retenciones no da con la retención anual, porque a nivel sueldo anual caes en otro porcentaje. Por decir algo, a lo mejor a los que le retuvieron, a los que ganaban 10,000 pesos se les retiene un 5, y a los que ganaban 20,000 pesos se les retiene un 20% de su sueldo. Pero ya anualizado, a lo mejor te toca un 17, 18% sobre todo lo que ganaste en el año. Entonces hubo un mes que te retuvieron un 20 y un mes del 5. Y a lo mejor hacer el cálculo anual, pues a lo mejor te tiene que dar que una retención mayor, entonces te retienen lo que falta. ¿Qué más aparte del IMSS hay? Bueno. Bueno, ahí les mencioné los Afores, pero ahí lo vemos eso. Ahí en Infonavit y productos de trabajo. Y el 2% sobre, bueno, algunos, como los libros son viejos, me ponen que es un 2, pero ya es un 3%. El libro menciona que es un 2, pero la tarifa es un 3%. De impuesto sobre nóminas. Se dan de cuenta, pues al mismo nombre le dice impuesto sobre nómina. De lo que paga la empresa de nómina, del total de lo que le pagó a todos los trabajadores, por un 3%, y lo tiene que estar enterando. Esto es un pago, este impuesto es para el Estado, lo tiene que estar enterando a la dependencia del Estado, para que el Estado, este dinero va al Estado y el Estado pues lo usa para diferentes gastos. Vamos aquí, ¿quién lo paga? Aquí, el trabajador, ¿verdad? Lo del IMSS, aquí lo pagamos los dos, trabajador y el patrón. Hay dos cuotas, una que paga el trabajador y otra que paga el patrón. El Infonavit, ¿quién lo paga? El patrón. O la empresa. Este es 5%. El patrón o la empresa paga el 5%. Claro, algunos dicen, oye, me retuvieron de Infonavit. Bueno, te retienen de Infonavit porque pediste un crédito al Infonavit. Y cuando tú pides un crédito al Infonavit, pues es la empresa, no vas tú y pagas al Infonavit el préstamo que te dan. La empresa te retiene de acuerdo a una tabla que te da el Infonavit de cuánto vas a pagar por quincena, por mes o por semana. Y pues lo entera, cada mes lo entera la empresa, lo que te retiene para que vayas abonando a tu crédito que te dio el Infonavit. El 3% sobre nómina, esto también lo paga el patrón. Les mencioné el Afore porque ahí, pues el libro, como son versiones viejas, no tocan lo de los Afores. Pero antes, en el IMSS, era servicio médico y un fondo de pensión para el retiro. Ahora el fondo de pensión para el retiro es el Afore. ¿Quién lo paga el Afore? Aquí lo paga el patrón. Hay uno voluntario. Voluntario del trabajador, que tú como trabajador, aparte de lo que paga el patrón, pues puedes estar aportando una cantidad de dinero. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? El patrón no está aportando, por decir un número, 5,000 pesos mensuales. Bueno, yo de lo mío voy a estar aportando 2,000 pesos para que pues, se hacen 7 mensuales
Y eso, pues ahí se aporta la Afore y se va reinvirtiendo y ganando intereses y todo. Y pues voy a tener mucho más en el futuro, aportando 7, aportando 5, que es lo que aporta el patrón. Y eso es lo que debiese de cubrir el libro. Claro, el libro, como les digo, no habla de Afore. Ahora, voluntario, pues, la verdad, pues, no, nadie lo aportamos. O sea, es raro el que, a lo mejor ya cuando tienes 50 años o más, dices, oye, pues déjame aportarle más a la Afore para ir juntando. Pero, por ejemplo, a la edad de ustedes, pues no van a ir a aportar a la Afore porque tienen otras necesidades. Tienen que pagar gastos de ustedes, gastos de sus hijos, escuelas, colegios, a lo mejor pediste un crédito para casa y lo estás pagando un carro o el crédito para carro. Entonces tienes una serie de gastos. Preguntan a alguien de los rendimientos de los Afores. Bueno, los rendimientos de los Afores es como hay 15, 20 Afores diferentes a los que tú puedes inscribirte, ellos tienen la obligación de pagar, de publicar el rendimiento. Ellos dicen, no, pues mi Afore dio un rendimiento del 6% anual, del 7, del 5, del 4, para que tú estés enterado qué Afore genera mayor rendimiento y tú te puedes cambiar. Si ves, oye, pues el Afore que tengo yo, fíjate que estoy en Afore Profutura y está ganando nomás un 4, pero el de Banorte ganó un 5% de interés anual. A lo mejor dice, pues me voy a cambiar a Banorte porque está pagando mayor rendimiento en el Afore. Ya eso es el rendimiento del Afore y por eso los Afores tienen la obligación de publicar los rendimientos, porque puede haber uno que desea 0.5% de rendimiento al año, que no te dé nada. Entonces, que te des cuenta tú que el Afore donde estás te está dando un rendimiento muy pequeño, que tú estás en una Afore que da un rendimiento de 1% anual, pero hay otra Afore que da un rendimiento de un 8 o un 7. Bueno, dice, ahí no va a cambiar el del 7 o el del 8, porque en un año, dice, no es tanta diferencia, pero al cabo de 35 años de trabajo, pues es bastante. De que uno pague el 1 o el 2, a que otro pague el 6, 7 o el 8, a lo mejor la cantidad es el doble, la que se te hace en el Afore. Pero sí, ahorita los Afores, como les digo, la realidad es que no. Normalmente es muy raro el que aporta la Afore, porque eso mejor lo hago en el futuro. O porque también dice, oye, es que puedo hacer otra cosa que me voy a ganar más que en la Afore. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? En lugar de el Afore, pues lo que aporta el patrón, que es su obligación que lo aporte. Qué bueno. Pero yo qué hago? O le aporto al Afore, o compro un terreno, o compro una casita, ya tengo mi casa pagada, compro otra para rentarla. Pues muy probablemente si inviertes en otra cosa, te va a dar más. O si o lo hacen en la aportación en la Afore para ser disciplinado, que ahí está tu dinero. Pero si usted dice, oye, en lugar de invertir en la Afore, mejor voy a poner una inversión en CETES y que me paguen intereses los CETES. O voy a hacer una inversión en dólares y voy a estar invirtiendo ahí en dólares de aquí a 30 años. Pues posiblemente eso vas a tener un ahorro mayor que el que tengas en el Afore. El Afore nomás es una disciplina de que tú dices, acá, aparte de los 5,000 pesos que paga el patrón de Afore, yo voy a pagar 2,000. Y tienes obligación de estar pagando los 2,000, entonces es nomás una obligación. Pero si esos 2,000 los inviertes en otra cosa, pues a lo mejor te dan mayor rendimiento. Pero si los tienes a la mano, a lo mejor te los gastas. Bueno, impuestos. Aquí están, lo que es el ISR, personas físicas, artículo 96, viene una tarifa mensual, y artículo 152, una tarifa anual, y con esa se calculan los impuestos. A ver, nomás les voy a enseñar la mensual aquí para que vean. ¿A qué estamos hablando cuando hablamos del artículo 96? Y con eso calculas tus impuestos, la empresa, al calcular la nómina,
Hace el cálculo y lo entera. Te lo retiene y lo entera. Ese no es un gasto de la empresa. Únicamente si tú ganaste a lo mejor 10,000 pesos, te retuvo 1,000, a ti te dio 9,000 y se quedó con esos 1,000. Esos 1,000 para la empresa pues es un pasivo, porque es un dinero que tiene, pero que no es de él. Él le está haciendo el favor obligado de los trabajadores, quitarles parte de su sueldo como impuesto, guardarlo aquí y el día 17 del mes siguiente tiene que pagar o enterarlo. No tiene un costo para la empresa. Pero sí la empresa, bueno, ¿cómo contabilizaría eso? Ahorita lo vemos nomás para no perdernos tantito. Nomás les voy a enseñar la tarifa del 9.6. La ley 10R trae los artículos anotados. Yo nomás les voy a enseñarles vienen los artículos, aquí estamos, por ejemplo, aquí en la tarifa, viene el 9.5 y viene el 9.6. La tarifa es esta. ¿Sí lo alcanzan a ver? Es la tarifa que le aplica. Digo, a lo mejor se ve muy chiquito, pero esa tarifa tiene un límite inferior y un límite superior, una cuota fija y un porcentaje aplicable. ¿A qué se refieren los límites? Por ejemplo, alguien que gana 10,000 pesos, dice el límite inferior es la tarifa, en ese renglón dice de 8,629 a 10,031. La cuota fija es 8,629. Una cuota fija, hay un impuesto sobre 8,629. Y luego, sobre lo que te pasas de 8,629, que si ganas 10,000, sería como 1,370, se le aplica un 16%. 1,370 se multiplica por 16% y lo que te da, se lo sumas a la cantidad. ¿Sí? Y ya tienes el total de impuesto. Le digo, consta de 4 columnas: límite inferior, límite superior, cuota fija y el porciento aplicable al excedente del límite inferior. Como les digo, límite inferior es, en cada renglón a lo mejor dicen, el que gana de 2, inferior a 4,000. Luego el siguiente renglón de 4,000 a 6,000, de 6,000 a 8,000. Lo estoy diciendo, los numeritos estos, no son exactamente los de las tarifas. La tarifa viene de 500 a 4,919, de 4,900 a 8,600, de 8,629 a 10,031. Y cada son rangos de sueldo. Tenemos los diferentes rangos de sueldo. Entonces, por ejemplo, si tú ganas 10,000, te corresponde el rango que va de 8,600, límite inferior, a 10,031, límite superior. Y al límite inferior le corresponde un impuesto, pero ese impuesto no es el total, porque tú ganas 10. Te dice, al que gana 8,629 le corresponde este impuesto. Por lo que te pasas tú de 8,619, se saca la diferencia y se multiplica por 16%. Y lo que te pasas por 16% te da otra cantidad. Sumas la cantidad fija más la cantidad variable y te da un total. Bueno, y también para esto, el libro habla de subsidio al salario, pero esto es, actualmente se llama subsidio para el empleo. Ya eso de subsidio al salario, que se calculaba de diferentes formas y todo, ahorita se le llama subsidio al empleo y realmente es cualquier cosa. De tal manera que el que gana más de 7,000 pesos mensuales ya no tiene subsidio.
Entonces, la mayoría de la gente no tiene subsidio. A lo mejor hubo un tiempo en que era importante o era algo representativo el subsidio al salario, pero el gobierno pues, lo fue reduciendo para que al final de cuentas no quede nada. No les digo, sueldos de 7,000 pesos. Y al que gana 7,000 le ayuda con 200 pesos. No crean ustedes que le va a dar 1,000 pesos de subsidio. No, es una cantidad chiquita para que tu sueldo, lo que tú recibes en tu quincena, sea un poquito mayor. Bueno, eso es para la parte de impuestos sobre la renta, es el impuesto nomás como asiento, a lo mejor si tú, la empresa que paga un sueldo, ¿qué asiento haría? A lo mejor es en gastos por sueldo. Dentro de gastos de administración. Vamos a poner que pagan en la quincena 5,000 pesos. Efectivo. ¿Fue lo que te pagó? Te pagó 4,500 pesos. Te retuvo de impuestos 500 pesos. Esto para la empresa va a ser un pasivo, va a ser un ISR. Vamos a llamarle productos de trabajo por pagar. 500. Entonces, el día último, registra eso. Registra de gasto todo tu sueldo, registra una salida de efectivo por lo que el valor que te dio y por lo que falta que te retuvo de impuesto, tiene un pasivo, no es de él, te dejó de pagar 500 pesos. Esos no son de la empresa, pero no te lo pagó, entonces eso para él va a ser un pasivo que va a tener que pagar el día 17 del siguiente mes. Eso en lo general lo que es impuesto sobre la renta. Ahí en sus libros vienen las tarifas para hacer el cálculo, viene cómo se es el cálculo y todo. Todo es correcto de ahí. Lo único es que a lo mejor el artículo que te dice dónde está la tabla no es, porque la ley pues, se mueve tantito todos los años y ya es otro artículo. Y los numeritos que vienen allí de los rangos, límite inferior y límite superior, pues tampoco. Si es un libro de hace 5 años, pues eran otros límites que los van actualizando conforme se va actualizando los sueldos. Porque pues ahorita no ganas lo mismo que hace 5 años. Maestro. ¿Sí? Disculpe, ese valor del ISR varía mucho cuando aumenta el salario mínimo o no tiene relación. Cuando aumenta, ¿qué? Perdón, el salario mínimo. No tiene Sí, así es. relación. No tiene relación. Que el salario mínimo, inclusive ya ves que en la frontera será 100 pesos y lo aumentaron como 200 pesos. Eso no quiere decir que te retengan mucho menos sueldo. Hace tiempo sí, porque el subsidio hubo un tiempo en que era, por decirte algo, el subsidio era un salario mínimo mensual. Entonces aumentaba el salario mínimo, tenías más subsidio. Pero pues era mucho para el gobierno, se le hizo mucho estar hablando de subsidio, un salario mínimo que también ha ido aumentando. Entonces, no, mejor. Tiene una tablita y te digo, lo máximo son 200 pesos para el que gana 7,000 pesos. El que gana 8,000 pesos ya no tiene subsidio. El que gana 7,600 pesos ya no tiene ningún subsidio. Te aplica la tarifa y lo que ganas. Entonces, ¿y eso quién lo... Es raro. ¿Cómo? ¿Eso quién lo paga, maestro? O sea, ¿cómo te das cuenta? El subsidio es nomás, te retiene menos. A lo mejor la empresa aquí, en lugar de retenerte 500 pesos, te retiene 450. Ah, ok. Eso es el subsidio al salario. Te calculan el impuesto y el impuesto dio 500 pesos. Subsidio 100 pesos. Bueno, 500 menos 100, 400. Entonces, el ISR que va a enterar, tuyo, haz de cuenta, el ISR definitivo ya no es 500, es 400 porque tú entras entre los
personas que tienen un subsidio. Se te calcula el impuesto normalito y el impuesto normalito que sale, se le resta lo que sea el subsidio al salario. Como les digo, para el que gana arriba de 7,000 pesos, ya el subsidio al salario es cero. Una pregunta, profesor. ¿Esos 7,000 pesos son mensuales? Mensuales, sí. Ok, gracias. Yo les digo, casi ya nadie tiene su subsidio al salario. Porque pues ya los sueldos, pues la mayoría, dile, búscate un albañil que quiera trabajar por 7,000 pesos al mes, que son como 200 pesos al día, ¿no quiere? Se me gano más en una esquina. Pidiendo. Y las empresas, pues también las empresas, digo, a lo mejor sí hay empresas que te pagan 6,000 pesos o un poquito, pero pues te dan fondos de ahorro, aguinaldos y otras prestaciones que pues ya realmente el sueldo llega a sobrepasar eso. Pues les digo, el subsidio al salario es una cantidad mínima. Maestro, me va a salir tantito del tema. ¿Cómo? Me va a salir tantito del tema ahorita que está hablando de sueldos y salarios. Sí. ¿Por qué gana tan poquito un contador? Me refiero a... ¿Tan poquito un contador? Sí, me refiero a cuando empiezas tú a trabajar, cuando te recibes de contador, buscas un trabajo. A mí me pasó hace 20 años, cuando me recibí. Pagaban 500 pesos semanales, entonces, pues ganas más en otros Mira, lados y digo, te la desanimas. verdad es, todo depende de la universidad donde estudiaste. Y de la empresa que te contrata. Si tú te recibes de contador y entras a trabajar a Cemex, pues de perdido te va a contratar con 10,000 pesos mensuales. Y si tú te recibes de contador y entras a trabajar a un despachito ahí chiquito que el contador, el dueño, pues quiere pagar lo menos posible sueldos, porque lo que te deje pagar de sueldo a ti es dinero para él, es utilidad para él. Y luego siempre se han manejado los despachos de contadores que parte de tu sueldo son los conocimientos que estás aprendiendo ahí, lo que es totalmente falso. Pues como conocimientos no se pagan. Entonces, pero todo es oferta y demanda. Si hay mucho trabajo para contadores, pues te van a pagar mejor. Ok. Pero te digo, todo depende de en qué empresa te contratas. Ya. Gracias. Oye, FEMSA te contrata, pues te va a pagar bien. Todo depende de la empresa. Y claro, con la edad y la experiencia te van a pagar más. Y luego ahorita que ya piden, por ejemplo, Cemex, que les digo, paga muy bien, pero Cemex te pide 2 idiomas. Si no hablas inglés, no te contrata. Maestro, pero también tiene que ver el tipo de empresa que te contrate. Bueno, sí, dentro del corporativo, ahí me dicen, FEMSA paga poco. Pues sí, si estás como empleado de FEMSA trabajando en un Oxxo, te va a pagar poco. Si estás en el corporativo del Oxxo o el corporativo de FEMSA, pues te va a pagar más. Todo depende en qué área te contrate y pues sí, porque en lo que es la operación o lo que para ellos es mucho gasto, pues busca bajar. Sí, tengo una amiga que... Sí, bueno, adelante, pero pues adelante. ese es, ahí, digo, en los sueldos, pues sí hay mucho que ver. Sí, pues algunas empresas sí pagan pocos sueldos y otras pagan mejor. Pero pues, pues hay que buscarle. Tengo una amiga que trabaja en una cadena de hoteles y el contador general gana creo que 60,000 al mes. Entonces sí, hay de todo, ¿verdad? Y también contadores que les va muy bien. Hay de todo, digo, hay contadores, les digo, que trabajan en Cemex, en áreas financieras, ganan 100,000 pesos o más, que son gerentes. Y si eres director, ganas 200. Y si eres vicepresidente o no sé qué, ganas 300 o 400 al mes. O sea, claro, no muchos llegan ahí. Pero Cemex, por ejemplo, los quiere bien preparados y que
que tienes que saber inglés, porque tú haz de cuenta, eres empleado de él, y si él te dice, mañana necesito que te vayas a trabajar a una planta cementera que tengo no sé, en Argentina, te tienes que ir o te corro. Tú tienes que estar disponible para donde te necesite. Y te va bien si te dice, oye, pues necesito en Estados Unidos una planta cementera. Ah, pues qué bueno. Pero te puede decir, te necesito una planta cementera en Haití. Pues mejor te sales. O en Nicaragua. Ya si bien te va, pues en Costa Rica o Panamá, pues a lo mejor está mejor, sí, mejor que muchos países. Bueno, vamos a seguir con lo que es el IMSS. Eso es, en teoría, pues todos tenemos derecho a tener una seguridad sobre nuestra salud y que sea gratis. Desgraciadamente aquí en México el sistema de salud no es bueno. En países europeos, como por ejemplo España, comentan que los hospitales de lo que es lo equivalente al seguro social aquí son mejores que los hospitales privados. Y aquí no es, pues sí debería ser, porque yo les aseguro que si se va, no sé, a un hospital San José o Doctor Hospital y comparas a lo mejor la clínica, no sé, el hospital de especialidades del Seguro Social, el que está por Gonzalitos, ahí Lincoln, no sé, por ahí, o el presupuesto de uno y de otro, posiblemente el presupuesto del hospital de Seguro Social es mayor. Nada más que compran un aparato para rayos X y lo facturan al triple, porque hoy hay moche para un montón de gente ahí en el camino. Entonces, pues, no se tiene lo que debiésemos tener, pero lo correcto es con lo que se paga Seguro Social y lo que paga la empresa y el trabajador y se le da al Seguro Social, deberíamos de tener un servicio de primer nivel. Porque como les digo, en muchos países el servicio del Seguro Social es mejor. Y en Estados Unidos, para evitar ahí tanto tranza como la hay aquí, ellos, el Seguro Social, hagan de cuenta ya, no tiene hospitales, es independiente y te da una lista de los hospitales a los que tú puedes ir a consultar. Y claro, con ellos ya tiene una tarifa negociada. Y estos hospitales se esmeran por darte un buen servicio, porque si te dan un mal servicio, ya no vas con ese, vas con otro. Es igual que aquí. Aquí dicen que el costo promedio de una consulta en el Seguro Social es como 1,000 pesos. Imagínense, sí, pero hay un problema ahí de sindicato, de un montón de cosas que nunca han dejado que se quiten, pero debiese quitarse el Seguro Social. ¿Ustedes creen que no sobran doctores que por 200 pesos o 300 consulten? Que tú puedas, que te dé el Seguro Social, que se quite el Seguro Social y en lugar de ir ahí, haya una lista grande de doctores, que tú puedas ir con el doctor ese y nomás firmas. Y el Seguro Social le pague 200 o 300 pesos a ese doctor. Especialista en lo que quieras. Va a sobrar y se va a ahorrar mucho dinero el gobierno. Pero pues ahí hay un problema muy grande del sindicato. O sea, hay un sindicato ahí que pues ellos se jubilan a los 45 años y tienen prestaciones y un montón de cosas que pues si les quieres quitar cosas o quitar los hospitales o que el servicio social, el servicio de salud se vaya a las empresas privadas, pues van a hacer paros, invadir calles y un montón de cosas. O sea, ahí, la verdad, para el futuro nomás hay de dos sopas. O se mejoran para que el Seguro Social dé un servicio igual que cualquier hospital privado, o que desaparezca. Y todo ese dinero del Seguro Social, y no nomás, desaparecen los hospitales, desaparece la estructura administrativa, que dicen que tienen más administrativos, son el doble o el triple que los doctores y enfermeras. Entonces imagínense todo el tiradero de dinero que hay ahí, porque no nomás para el servicio médico,
para toda la burocracia que hay ahí, se va otro montón de dinero. Y luego se pensionan muy bien, y jóvenes, y todo, y pues todo eso se paga de las aportaciones que hay. Bueno, pero así es esto, así estamos, y esperamos que en un futuro esto pueda mejorar. Pero ahí hay dos cuotas, una se le retiene al trabajador y otra le entera el patrón. La que le entera el patrón se supone que es mayor que la que pague el trabajador. Y con eso tenemos derecho a recibir servicio médico y a tener una incapacidad donde nos paguen un sueldo mensual si es que te incapacitas y ya no puedes seguir trabajando. Infonavit, 5%. Bueno, qué bueno que tocamos ahorita el tema del Infonavit, porque inclusive en las respuestas de algunas tareas que ya me entregaron, viene ahí que pues el Infonavit pues es el 5% sobre sueldos, lo tiene que pagar el patrón, y ese 5% se va al Infonavit y sirve para que mañana pasado podamos tener una casa, para adquirir una casa. Pero allí ustedes hablan de que es un crédito barato. Era un crédito barato, tiempo pasado. Cuando los intereses en los créditos bancarios eran 20 o 30% por pedir un crédito para casa, y el Infonavit te cobraba un 12%, pues era un barato. Pero ahorita el Infonavit, pides un crédito, te cobra un 12%, y luego te cobra una cuota por estar administrando el crédito. Y si tú vas y pides prestado a un banco para comprar una casa, te va a prestar al 8%, o cuando muy caro al 9%. Entonces, pedirle prestado al banco es más barato que pedirle prestado al Infonavit. ¿Qué es lo recomendable ahí si ustedes van a comprar una casa? Si van a comprar una casa y fíjate que voy a pedir prestado, es una casa de 600,000 pesos, voy a dar 100 de enganche y voy a pedir 500,000 pesos prestados. Bueno, a lo mejor de los 500 pides prestados 100,000 al Infonavit y 400,000 al banco. ¿Por qué lo haces así? Más o 150 y 350, pero al banco hay que pedirle más. ¿Por qué hay que pedirle más al banco que al Infonavit? Porque la tasa con la que te presta el banco es más baja que con la que te preste el Infonavit. ¿Y por qué? Como quiera, aunque me cobre caro, como quiera tengo que agarrar algo de crédito del Infonavit. Bueno, tengo que agarrar el crédito del Infonavit porque el 5% que aportan el patrón se va a ir quedando ahí. Ahí lo van guardando para dármelo allá cuando yo tenga 65 años. Pues en lugar de que lo estén guardando ese 5%, si yo tengo un crédito con el Infonavit, se va para pagar ese crédito. Entonces, como quiera, hay que pedir algo al Infonavit para que con la parte que aporte el patrón, con eso se vaya pagando parte del crédito del Infonavit. Y la mayor parte la pido prestada al banco porque el banco me va a prestar más barato. Entonces ahí nomás para que ustedes, cuando les toque ese caso, estén conscientes de que el crédito del Infonavit ya no es barato. El crédito que se pide a un banco para comprar casa es más barato que te presta una tasa de interés más baja. Ahorita les digo, hay bancos que te prestan al 7.5% anual, a 20 años o a 30 años para comprar casa. O al 8%, pónganle al 8% que te presta un banco. El Infonavit te presta el 12%. Y aparte del 12% te cobra comisión por administrar el crédito. Te viene saliendo, pues, en lugar del 12%, a lo mejor 14 o 15%, porque te empieza a cobrar comisiones por estar administrándote tu crédito. Pero la finalidad, y si tú no pides crédito, pues ese dinero se va acumulando al Infonavit. Entonces tú también cuando vas a comprar una casa, tienes una cantidad de dinero ahí ahorrada en el Infonavit. Entonces tú checas, dice, oye, pues necesito del Infonavit que me preste 150. Ah, pero tengo 50,000 ahorrados. Ah, nomás que me preste 100 y agarro los 50,000 que ya tengo ahorrados ahí en el Infonavit. Ya sobre eso no pides crédito. Entonces, si les digo, sirve para recuperar la cantidad que tenemos ahorrada en Infonavit y pedir prestado una parte para que eso, con el 5% que va a seguir aportando el patrón
con eso se vaya pagando nuestro crédito, en lugar de que se vaya acumulando ahí, y pides otro tanto al banco. Eso es lo ideal cuando pides un crédito para casa. Si pides, si voy a pedir los 500,000 prestados al Infonavit, vas a pagar más que si pides una parte al banco y otra al Infonavit. Entonces, nomás para tener claro que ya no es barato, ni es una prestación como es antes, o sea, pero existe y el patrón aporta una cantidad de dinero ahí. Entonces, que esa cantidad que aporte el patrón se vaya a pagar mi crédito. Entonces, sí tengo que tomar algo de Infonavit. De lo que necesito, 3% sobre nóminas. Bueno, esto es un impuesto estatal. Las empresas tienen obligación de pagar el 3% del total que paguen de nóminas, del total que pagan de todo el sueldo, o sea, es lo que te pagan de sueldo mensual, si pagan tiempo extra, si pagan prima de vacaciones, aguinaldo, todo lo que te pague de sueldo la empresa tiene que pagar un 3%. O sea, la empresa paga una nómina de todo lo que, de toda la nómina de todos sus trabajadores, prepara una nómina. Ahí viene todo lo que paga de sueldos. Bueno, de todo lo que paga de sueldos, que es el gasto de sueldos que tiene la empresa, por un 3%, y eso tiene que entregarlo al Estado. El Estado de Nuevo León, en este caso. Hay estados que no lo da, posiblemente hay estados que no tienen ese 3, o a lo mejor en algunos estados es el 4 o el 5, o en algunos estados el 1 o el 2. O sea, cada estado, dependiendo de sus necesidades, ha fijado ese impuesto. No lo había, a lo mejor hace 30 años no lo había, sino que pues se les ocurrió a alguien ahí en el estado para hacerse recursos, cobrar un impuesto sobre nóminas. Y eso es lo que es el 3% sobre nóminas. Y la base pues, son los sueldos que se pagan. Ahora, Afore. Bueno, eso ya lo comentamos al principio. Lo que es el Afore es, anteriormente, ya la gente como yo, me jubilo y el Seguro Social me paga mi pensión. Ustedes, los jóvenes, ya no existe la pensión que se acumula en el Seguro Social. Y, ¿por qué ya no existe así? Porque se hacían malos manejos y el dinero que se aportaba para la pensión se lo gastaba el Seguro Social. Ustedes yo creo que no se acuerdan o no saben o no les tocó, pero el Seguro Social tenía hasta equipos de fútbol. Era dueño de equipos de fútbol. Entonces, ese dinero que iba para pensión se lo gastaba en otras cosas, se jubilaba la gente y ya ese dinero se lo habían gastado. Entonces, el gobierno federal tenía que aportarle dinero al IMSS porque hay que pagar las pensiones. Entonces, ya decidieron las pensiones, quitarlas del IMSS y que se fueran a Afores, y ahí se administran los fondos. El patrón sigue pagando, antes pagaba al IMSS todo, ahora paga al IMSS una parte y otra parte la paga al fondo de Afore, para que ahí se vaya una cantidad, para que en 35 años más que se jubile la gente, tenga o 40 años, o 45, tenga un buen ahorro ahí, que les permita durante su vejez, de ahí mantenerte, porque pues, te va a llegar el momento en que uno ya no puede seguir trabajando. Claro, como les digo, en los Afores, pues ok, está bien lo que aporta el patrón, pero si uno quiere tener un mejor ahorro, pues mejor haz un ahorro personal, cómprate terrenos o casitas o dólares o acciones, y posiblemente ahí vas a acumular más que en el Afore. El Afore se va a acumular lo que aporte el patrón, pero como les digo, la aportación voluntaria es más conveniente, que mejor eso tú lo aportes a otra parte, que ahí te sirva para tu pensión. Por ejemplo, les digo, como les comentaba al principio, en lugar de, si el patrón, habrá patrones que el Afore de una persona son 5,000 pesos mensuales.
Y así se te hace poco, dices, oye, 5 de aquí, no, se va a ahorrar muy poquito. Mejor yo voy a aportar otros 2,000 pesos para que sea más, y sean 7. Pues sí, se va a hacer más que si nomás se aporta 5. Pero si esos 2,000 lo usas en otra cosa, pero que tengas la disciplina de usarlo en otra cosa, no que lo tengas ahí a la vista y no, mejor, mira, ya tengo este ahorrito, mejor voy a cambiar el carro. No, si esos 2,000 estaban destinados para tu retiro, que lo tengas aparte y que esté destinado para tu retiro. No lo tengas de ahorro y dices, no, ya ahorré aquí 100,000 pesos, no, mejor voy a cambiar el carro. Pero por eso les comento que se necesita una disciplina para todas esas cosas. ¿Preguntas sobre estos temas que hemos comentado? ¿Se vale preguntar? Ok, bueno, ya ven que la semana que entra, pues no va a haber tarea, es la semana de exámenes. Posiblemente la semana que entra, aunque no hay tareas ni hay clase, programemos alguna clase ahí de retroalimentación el mismo día, a la misma hora, para ya pues ver temas del examen, qué se va a ver, qué va a venir, qué pueden preguntar. El examen normalmente no lo ponemos nosotros. Hay una base de datos donde ahí están las preguntas de un examen, y ahí al azar, como en contabilidad 1. Sí, antes del examen sería bueno tener una clase de repaso de los temas que vimos en el... El día que usted diga, maestro, parece ¿Cuándo? perfecto. ¿Cómo? El día que usted diga, si puede el lunes. Digo, para no perder la costumbre y no nos vayan a ganar el horario, porque no, otros maestros también lo programarán. Mejor el día que ya tenemos, a la hora que ya tenemos. Si puede ser, maestro, digo, no sé los demás compañeros, pero una media hora después, porque por lo del trabajo. Bueno, si están todos de acuerdo, inclusive de aquí lo hacemos media hora después, y de aquí para adelante cambiamos la clase, que en lugar de ser de 6:30 a 7:30, sea de 7 a 8. Aquí me comentan Sí, adelante, que las 7. está bien. Sí, a mí también a las 7 me parece bien. Sí, a lo mejor sí es mejor reprogramarla, porque sí, pues creo que sí sea el caso de gente que sale a las 6 de la tarde de su trabajo y no llega a tiempo, o a veces aunque sales a las 6, nunca los horarios de trabajo, pues nunca son exactos, porque se le ofrece algo al jefe y te dice, oye, necesito que me des esto antes de que te vayas, y pues ya no te fuiste a las 6, y ni modo que le digas que no. Entonces, normalmente sale uno, la hora de entrada, pues esa sí la tiene uno que respetar, pero la de salida no, y sobre todo si estamos en cierre de mes, también que piden más cosas, tampoco se respeta mucho la hora de salida. Bueno, entonces voy a apuntarlo para que no se me olvide, reprogramar. Clase de 7 a 8. En la primera o en la segunda clase les toqué el tema, se los vuelvo a repetir. Normalmente las tareas, las 2/3 partes del grupo entregan más o menos todas las tareas. Vamos a decir que un 60%, 65% entregan las tareas. El foro normalmente lo entregan un 35, 40%, mucho menos gente. Y le doy a repetir, el foro vale lo mismo que una tarea. El foro es más chico y te quita menos tiempo hacer el foro que hacer la tarea. Y muchos no le dan la importancia y dicen, no, o sea, que se vaya quedando. Entonces, hagan el foro, aunque sea lo que se les ocurra, ahí pongan. Si he perdido, si saco un 7, pues ya es mejor que 0.
porque el que no entregue el foro, no es que sea cero. Si entre tareas y foros en el Tetra hay 15, entre la suma de tareas y foros. Si foros son 5 y nomás entregaste tareas, entonces nomás vas a tener en el sistema, va a estar alimentada ahí la calificación de las 10 tareas y la calificación de los 5 foros no va a estar, y todo en el sistema cuenta como actividades. En el tetramestre se cuenta que hay 15 actividades. Si nunca entregaste el foro y nomás las tareas, entonces nomás tienes 10 actividades entregadas y 5 que no entregaste. Para que lo tomen en cuenta, que el foro vale lo mismo que una tarea. Y traten de entregar. Es más, hasta yo primero haría el foro, porque el foro me quita menos tiempo que la tarea. Porque entregas el foro, ¿no? Y a lo mejor dices, no, esta semana no entregué la tarea porque no tenía tiempo, tenía mucho trabajo y muchas cosas que hacer y me iba a llevar 2 horas la tarea. Bueno, pero el foro, porque primero así, siempre primero hago la tarea y luego el foro. Y la tarea me lleva a hacerlo 2 horas y el foro media hora. Pues dice, oye, pues, aviéntate el foro, ese no te quita mucho tiempo. Y ya la tarea, que es algo que lleva más tiempo y hay que invertirle un poquito más de disponibilidad, dejarlo para segunda opción. Y no lo hacen al revés. Primero entregan la tarea y luego el foro a veces no lo entregan porque ya no tuvieron tiempo. O no tuvieron tiempo para la tarea y pues menos para el foro. A lo mejor no tuvieron tiempo para la tarea, pero para el foro sí. Entonces, nomás como recomendación. Antes de irnos, y es hora, ¿alguna pregunta? La clase la vamos a cambiar a las 7, ya quedó, 7-8. Sí, gracias, maestro. No, todo claro, y sí, gracias por el cambio de horario. ¿Ok? Y pues los demás alumnos lo verán ahí en la plataforma, porque ahí va a venir el cambio de horario. Y como quieran, la mayor parte de ustedes sí veo que entra el video y lo ve, el video que grabamos. Ahí van a darse cuenta que ya cambió el horario. En lugar de 6:30 a 7:30 va a ser de 7 a 8. Y la semana que entra, aún y que hay exámenes, no hay obligación de que tengan clase, pero vamos a poner una de repaso para ver qué puede venir el examen. Y el examen, pues ya saben, normalmente va a ser como el contabilidad 1, de opción múltiple, que les hace una pregunta y tienes que agarrar A, B, C o D. Así debiese de ser el examen, porque no lo pasa la universidad del examen para que así sea. En el dado caso que no lo pasara, pues yo les pongo un examen y les pondría un examen como si fuera una tarea, para que ya lo hagan ustedes y darles, no sé, 2 horas, 3 horas, 5 horas, no sé, para que lo contesten como si fuera una tarea les daría más tiempo. Les daría como una práctica para que hicieran. Pero normalmente es un examen que nos pasa a la universidad. Bueno, listo. Terminamos. Que descansen y nos vemos la siguiente semana. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias. Igualmente, que descanse. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.